Bastantes personas me dijeron: che, Leam, ¿podés responder la pregunta del título? Che, Leam, ¿podés ir o explicar si se puede o no se puede demandar a Telefe justamente por este supuesto documental que hicieron de adictos a los videojuegos? Que le dijeron una cosa, de que los iban a entrevistar justamente, de a qué se dedicaban, de su trabajo en las redes quizás. Justamente si Luchi Quinteros puede reclamar algo, no puede reclamar algo, o si Frank Caster puede reclamar algo o no puede reclamar algo, o toda la gente que justamente padeció o sufrió, por así decirlo, una exposición distinta a la que esperaban justamente de la entrevista, ¿no? Porque a ver, los entrevistan a los chicos, les preguntan de todo un poco y después terminan poniendo partes exclusivamente que hablaban de la cantidad de horas que jugaban, de la cantidad de tiempo capaz que pasaban adelante de la computadora, de cuán seguido lo hacían y demás, como que parece un poco malintencionada, ¿no? Dicha entrevista. Yo estuve viendo la entrevista, no quiero poner partes de la entrevista porque capaz Telefe es lo suficientemente astuto como para bajármelo por copyright, no cobrar el video, sino que bajártelo directamente, que es una facultad que tienen ellos. Entonces, tranqui, no voy a poner ninguna parte del video. Ustedes seguramente ya lo vieron. Si no lo vieron, pueden buscarlo como la adicción a los videojuegos. Lo pueden buscar, que les va a salir un video de Telefe Mar del Plata, supuestamente. De hecho, tiene mi dislike puesto. Tiene 5K reproducciones y 850 dislikes hasta ahora. Lo pueden ver ahí, más o menos. Y bueno, políticamente correcto, un poco más, un poco menos. A veces los que llevan adelante la nota lo hacen con respeto, pero siempre dándole un palazo a los pibes que se encargan de, o los pibes que viven justamente de streaming, que viven de jugar a la computadora, que es un trabajo y demás. Aprovechan y siempre le dan un palazo porque es lo que venden en la televisión, ¿no? Ese antro de dinosaurios que ya casi nadie ve, simplemente adultos más grandes, los cuales los respeto completamente, pero que consumen dichos medios de comunicación que más que informar, desinforman, al menos con los eSports o con la gente que se dedica justamente a jugar o a streamear y demás. Es algo muy común. Primero que nada, antes de ver si procede o no una denuncia frente a Telefe, tenemos que entender que hay cuestiones que se pueden reclamar y cuestiones que no. Lo que tiene que ver con los medios de comunicación, hay algo que se llama libertad de expresión. Justamente los medios de comunicación están amparados por derechos constitucionales, que son el derecho constitucional de la libertad de expresión y también el Pacto de San José de Costa Rica, que es conocido por ese nombre, pero es un convenio de los derechos humanos de América, ¿sí? Entonces, está amparado por nuestra Constitución Nacional y está amparado por el Pacto de San José de Costa Rica, la libertad de expresión. No puede haber censura previa en la libertad de expresión, sino que lo que tiene que haber es una responsabilidad ulterior. ¿Qué es eso? Básicamente, una responsabilidad ulterior es que, está bien, vos tenés la libertad de expresión, vos te podés expresar, vos podés decir lo que se te cante, pero después hacete cargo por las responsabilidades que tengas. Y ahí entra en juego un fallo muy conocido, un fallo plenario llamado Campillay. Justamente este fallo es muy importante porque entra en juego también los medios de comunicación, como puede ser el Diario Popular, Crónica y no me acuerdo el tercero, que habían contado, ¿no?, una noticia de la Policía Federal Argentina, que habían comunicado que tenían preso o tenían retenido, no preso, a alguien que justamente se creía que había cometido un delito. La Policía Federal pone que se capturó al delincuente, lo afirmaron y los medios de comunicación lo repitieron de esa forma, como que tal persona, identificando a la persona en particular, vulnerando la privacidad o justamente no revelar los datos más sensibles de la persona, que son su nombre y su apellido, lo resaltaron, lo destacaron y justamente, por más de que citaron la fuente que es la Policía Federal Argentina, estaba incriminándosele un delito que no era algo que le haya cometido la persona en cuestión, porque era inocente, porque no era justamente esa persona la que lo cometió otra persona. Justamente en este caso los medios de comunicación se los hizo responsables por repetir información que era errónea e involucraba en un delito a una persona, y obviamente está relacionado con el delito de calumnias e injurias, aunque más que nada calumnias por imputarle un delito circunstanciado y preciso a una persona que no lo cometió. Eso lo pueden ver en algunos de mis videos de Abogado Analiza y demás, que te dejo la etiqueta por acá, por eso hago esto. Y bueno, ¿qué se creó o cuáles fueron los pasos que se crearon para que los medios de comunicación no sean responsables por las declaraciones que hagan si no están seguros de realmente si sucedió o no? Primero que nada, tienen que hablar en potencial. Habría, podría y demás. Verbos justamente conjugados en el tiempo verbal potencial, porque no están afirmando nada. Segundo, hay que citar la fuente. Estos medios citaron la fuente de la policía y en este caso Telefe cita la fuente textual, que es la grabación que le realizan a las personas. Por más de que esté editado, está citada la fuente, que justamente son los chicos. No es necesario hablar en potencial en este caso porque no están hablando de ningún delito en cuestión ni nada. Y lo tercero y no menos importante, tiene que estar reservada la identidad de los individuos en el hecho ilícito, que
en este caso no hay ningún hecho ilícito, sino una simple entrevista. Entonces ahí me puse a pensar y fui un poco más profundo con el tema porque dije, no, pero a ver, Telefe si no puede responder, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Realmente no responde? Y lo pensé y la realidad es que no. La realidad es que por más inmoral que sea lo que hacen los medios de comunicación, que justamente es buscar tirar las aguas para su lado y criticar a un determinado rubro como puede ser el gaming y los eSports y demás, no se les puede reclamar con nada, porque justamente hay algo también de la doctrina estadounidense, ¿no? Del common law, que es del New York Times, es el diario muy conocido que seguramente habrán escuchado ustedes nombrar. Estoy bastante relajado, ¿viste? Con el pantalón acá, la mano acá, pero, a ver, enfoco la cámara porque justamente quiero hacer esto, más como charla, pero también darles un conocimiento jurídico y hablar de un tema interesante en cuestión del momento. Bueno, esto de la real malicia, de la doctrina estadounidense del common law, tiene que ver con el New York Times, como les dije, que tiene la real malicia, está relacionado con un caso justamente del New York Times contra Martin Luther King y que, bueno, justamente habían aseverado algo que sabían que era falso y aún de saberlo continuaron, y es su irresponsabilidad o su continuación sobre la difusión de cuestiones que saben que son falsas, pero aún así continúan difundiéndolas. ¿Por qué? Porque tienen indiferencia total frente a una noticia falsa. Justamente la real malicia es una atribución subjetiva agravada. Justamente es como una indiferencia a la divulgación de noticias falsas, de noticias que no son totalmente verdaderas, o de incluso difundir una opinión difamatoria en un sentido con completa indiferencia, no le dan importancia, simplemente lo difunden porque no les importa y por eso es un tipo subjetivo agravado. Acá es como que están en un gris, porque mientras que es verdad que ellos están entrevistando a las personas, mientras que es verdad que simplemente obtienen los dichos de estas personas y los ponen completamente ahí y esas personas no se pueden quejar por cosas que ellos sí dijeron, es difícil y veo muy poco viable probar justamente la real malicia, pero no imposible. Obviamente que depende mucho de los jueces y de los argumentos en cuestión, pero la realidad es que quizás, cosa que es difícil y lo he hablado con un abogado, amigo mío también, que está muy aceitado con este tema, que es muy difícil probar la real malicia. Es muy difícil justamente probar la indiferencia y la intención por parte del medio de comunicación en cuestión de querer difamar a la persona o de querer hacerla quedar mal parada. Justamente también de qué opinión difamatoria estamos hablando, si es algo que los propios autores, Lucci o los demás chicos que participan en el video, son cosas que ellos mismos dicen. Sí escuché también que Lucci decía, y Frank Caster en el video cuando llaman al director de las notas y demás de Telefe, decía que no, que a ver, cómo nosotros vamos a tener la intención y demás de hacerlos quedar mal, pero ellos mencionaban que cuando los fueron a entrevistar, básicamente las cosas que ellos les decían era, dale, podés decir cuántas horas jugás, podés decir cuánto tiempo estás en la computadora, y les hacían grabar y regrabar eso una y otra vez hasta que quede justamente la cantidad horaria, a qué juego jugaban, cuántas veces por semana jugaban y demás. Podría haber una real malicia ahí, pero es de muy difícil prueba y la realidad es que siempre los medios de comunicación ya están bastante aceitados con ese tema, no como en su momento con el fallo Campillay que ya les conté que tuvieron que responder porque, bueno, violaron 2 de las 3 cuestiones que les dije. ¿Se acuerdan del verbo en potencial, de citar la fuente? Citaron la fuente, no hablaron en potencial y dieron a conocer la información del que había cometido el presunto ilícito. Pero bueno, en este caso eso igualmente no aplica. Así que nada, básicamente eso. Esa es mi opinión, ese es mi análisis respecto al tema. No lo quiero hacer tampoco muy extenso. Calculo que vamos 14, 15 minutitos, no es tanto. Pero ahora una opinión personal. Es una opinión meramente mía, no fuera de todo esto, ¿no? Y es como que me tienen bastante podrido los medios de comunicación, a mí también, a todo el mundo que nos dedicamos al internet. Es como que algunos te tratan con mucho respeto, pero depende, porque al youtuber se lo está tratando con respeto y al streamer medio que también. Pero a los que se dedican a los eSports, como por ejemplo King, que se dedica al Fortnite, a no sé, Tuaico, trato de pensar, o como se pronuncie, trato de pensar en gente que conozco, que quizás sigo o miro, o sin ir más lejos, capaz los streamers, pero que se dedican a jugar o streamear juegos cuando juegan, aunque no sean profesionales, o el Duende también con su super barba ahí, que bueno, que me hizo una entrevista, que aprovecho y te la dejo por acá y por acá.
Capaz se dedican justamente a streamear, pero no juegan de forma profesional, algunos, sino que simplemente lo hacen. Y como los medios de comunicación todo el tiempo buscan achacarle a ese tipo de gente. O sea, yo entiendo completamente de que me puedan hablar, de que hay gente que es adicta a los juegos y demás, pero simplemente hay gente como yo, como esa gente que disfruta jugar. Yo también estaba 12, 13, 14 horas en la computadora. ¿Y qué tiene? Era divertido, me gustaba. ¿Qué voy a salir a la calle que te cagan de un tiro? No, la computadora era entretenida, estaba ahí, feliz y listo. Cada uno tiene sus tiempos. Si le gusta jugar, juega. Ahí otra cosa es dejar de lado tus responsabilidades. Pero ¿por qué la tele todo el tiempo tiene que hablar de eso? ¿Por qué no puede hablar de lo bueno que está? ¿Por qué no puede hablar de cómo los ayuda a socializar en una red social? ¿O cómo pueden socializar dentro de un juego? Yo he conocido muchos amigos jugando al Dota, que es como el League of Legends para los que no lo conocen, pero el Dota es mejor. Quiero un poco de hate ahí, quiero tirar un poco de beef. Y nada, yo qué sé, la verdad es que me molesta bastante eso, porque dale, loco, tanto quieren lucrar, ya tanto poco rating tienen que hablar así de la gente que se dedica a esto, o le divierte jugar a la computadora, tan sencillo como eso. Pero bueno, vamos en camino a que la tele se extinga, no del todo, pero en gran parte. Determinados noticieros y determinados programas que lo respetan, esa es la verdad, que son muy respetuosos a la hora de hablar, o radios que hacen entrevistas a youtubers y demás. Justamente ahora estoy por subir una entrevista que me hicieron en una radio, en el canal secundario, y la verdad es que con mucho respeto te toman algunos lugares como youtuber y demás, más allá de que yo soy como abogado youtuber, pero la realidad es que hago de todo, no solamente leyes. Pero bueno, yo creo que es hasta medida que empiecen a aprender y empiecen a entender que los tiempos cambiaron y tienen que empezar a respetar. Justamente yo creo que va a pasar cuando en la televisión empiece a entrar gente cada vez más joven y generaciones nuevas. Pero bueno, ¿qué opinas vos? ¿Qué opinas del documental ese de Telefe? ¿Lo viste? ¿No lo pudiste ver? Anda a mirarlo y venía a comentar acá. ¿Qué opinás? Deja tu like, no olvides seguirme en las redes sociales, que para mí es muy importante para que tengamos una relación más cercana y el feeling. Y yo les aviso cuándo voy a subir un video, cuándo no, cuándo me voy a rascar la pinga y demás, no hay problema. Y no olvides también que al final te dejo una lista de reproducción para que veas más videos de mi canal. Me gusta esta silla porque me puedo mover, ustedes no la ven, pero es una silla más cómoda que la anterior que tenía, entonces me puedo mover por un lado, para el otro, típica de oficina. Así que bueno, gracias por ver, gracias por el apoyo, gracias por seguirme, gracias por existir, gracias por lo que sea. Dale, te mando un saludo de todo corazón, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!